¿Se escucha bien? Sí. Sí. Buenas tardes, les damos la bienvenida a la tercera charla del ciclo Desarrolla tu proyecto audiovisual, una iniciativa que estamos llevando adelante desde la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación y la Secretaría de Cultura. Hoy tenemos la tercera charla, que será Buscando tu voz, de Natalia Smirnov, a quien le damos la bienvenida. Natalia es directora, guionista y script doctor, y su película Rompecabezas fue nominada para el Oso de Oro en la 60ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Natalia ganó además el Cóndor de Plata a la dirección, guión original y mejor película por su última producción, que se llamaba La afinadora de árbol. Actualmente Natalia está brindando seminarios sobre guión a distintas asociaciones, como la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos. En el día de hoy también nos acompaña Miguel Monforte, que va a ser nuestro moderador estrella nuevamente. Así que, bueno, sin más, esperamos que lo disfruten y les sirva para seguir aprendiendo. Gracias. Gracias a vos, a Yelén. Lo que vamos a hacer es la misma metodología que en las veces anteriores. Vamos a arrancar con algunas charlas disparadoras, con las preguntas disparadoras para Natalia. Nosotros ya estamos un poco avanzados, digamos, en este sentido, en lo que ya venimos desarrollando. Ya no todos han participado de las otras charlas, lo cual ya nos trae, digamos, de alguna manera un bagaje, ¿no?, propio. Entonces, la idea es que hoy podamos aprovechar esta charla con Natalia, hacerle preguntas que nos vayan quedando de alguna manera colgadas de estas charlas anteriores, pero también, en este caso, tratar de ver nuevas cosas, nuevos temas, y nadie mejor que ella, digamos, con su experiencia, y sobre todo ya, en este sentido, teniendo en cuenta que muchos de los que están acá están ahora escribiendo, se están agrupando, se están formando equipo, y en ese sentido esperamos que, como siempre decimos, también las charlas que aparezcan tengan que ver con las dificultades que se le están planteando o también con las dudas. Eso les vamos a pedir que lo vayan volcando en el chat, más allá que hacia el final podemos llegar a abrir también los micrófonos, pero a medida que ustedes vayan preguntando en el chat, yo voy leyendo también a Natalia las preguntas y así vamos también avanzando de un modo más colectivo. Así que muchísimas gracias nuevamente, Natalia. En este sentido, un poco lo que decíamos, ¿no? Nosotros ya tenemos en claro que lo que estamos desarrollando es un proyecto que en concreto va hacia la búsqueda de participar ahora en un concurso donde ahí, de alguna manera, encontrará su voz definitiva. Quiere decir esto que es muy dinámico. Entonces, desde ese lugar, nosotros también tenemos la sensación que ahora tenemos que presentar, generalmente cuando somos primerizos, algo muy concreto, pero también en este sentido teniendo en cuenta que después todo eso puede desarmarse de alguna manera como rompecabezas, como una de tus películas, pero también para que eso logre finalmente una unidad. A partir de ahí, digamos, para nosotros, en este sentido de tratar de ya entregar algo con mucha unidad, debe preocuparnos, para arrancar un poco y para darte la palabra y después vamos con algunas otras preguntas, debe preocuparnos mucho tener cosas muy cerradas o podemos ir dejando algunos cabos para atar, teniendo en cuenta, insisto, que esto ya lo va a ver un jurado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias, Miguel, a Yelén, Pablo, bueno, amigos que me han recibido muy bien por Mar del Plata cuando estuve el año pasado. Así que, mira, la primera cuestión es entender que nosotros estamos preparando un proyecto para el jurado que va a tener que leer muchos proyectos. Entonces, más clara sea nuestra posibilidad de tratar de esbozar lo que queremos contar y su particularidad,
eso va a ser el primer paso para poder tratar de llegar a ser seleccionados, ¿no? Yo fui jurada del Glaser 2 años y fui jurada de muchos otros concursos, y uno de los problemas es que uno por ahí le toca leer 500 proyectos, sumas muy grandes. Entonces, bueno, por región por ahí no son tantas, pero la verdad que en general la cantidad es mucha. Y pasa algo de la comparación, ¿no? Cuanto más claro sea el proyecto, cuanto más correctamente escrito sea, cuanto más énfasis pongamos en entender que el otro no nos conoce, ni lo único que tiene para nosotros, para poder acercarse a nosotros es eso que le mostramos, es como el primer paso. Yo ojalá uno pudiera empezar con un proyecto y tener todo claro, ¿no? Eso sería un milagro. Y me parece que lo hermoso de estas instancias de desarrollo es que no son para, justamente es para ir devanando, profundizando y ahondando en el proyecto, por lo tanto, en las dudas y en las cosas que todavía uno no tiene claro, ¿no? Pero sí, como si yo dijera, si uno lograra transmitir un corazón, si uno lograra transmitir como eso que late, eso llega, ¿no? Cuando yo leo un proyecto que tiene corazón, a mí eso me llega. Después puede ser funcionado o no, porque la verdad que no necesariamente solo los buenos, o sea, los mejores proyectos se seleccionan, siempre son visiones, gustos, acuerdos, en fin. Pero sí, si a mí me dijeras que yo también me escribo mis proyectos y los presento, o sea, que paso por esa etapa, y como también estuve un poco del otro lado también, lo que yo siempre aconsejo o acompaño es a que eso que hagas sea lo más claro que puedas y que tenga lo más esencial que puedas transmitir lo que vos querés contar. A veces no lo sabés, pero aunque sentí bien que no lo sabés del todo, pero que tenés esa intención, ¿no? Ese sentido, ese rumbo. Está bien, está claro. En esto, una de las cosas que por ahí se viene repitiendo y por ahí con el erizo se nos complica como guionistas, directores, que acá va toda parte, es que nos piden que tengamos en claro justamente desde qué punto de vista abordar la historia. En este sentido, digamos, para nosotros que todavía no hemos atravesado estas experiencias de escribir guiones y que sean releídos y corregidos, en este momento, en esta instancia, sirve de escribir situaciones y acciones y poner todo el tiempo de sensación le produce al personaje para decir, lo está mirando este nene, en realidad el punto de vista mío es desde el padre, es desde la madre. ¿Cómo tendríamos, de alguna manera, un pequeño método, si bien acá posiblemente no haya método, para decir, estoy dando a conocer cuál es el punto de vista y no, la gente no está entendiendo, el jurado no está entendiendo, un híbrido esto? ¿Hay algún método como para decir, si ustedes afirman tal cosa, se va a entender mejor desde dónde lo están mirando, de dónde están mirando la historia? Mira, lo que yo sí te puedo decir, obviamente que existen tantas formas como proyectos y respetar eso es esencial porque en el fondo eso es la voz, ¿no? Cada uno tiene su propia voz. Hay una frase en una escuela de filosofía que voy que dice, existen tantos mundos como corazones. Bueno, existen tantos guiones como corazones. O bueno, con corazones dobles o triples cuando escriben dos o tres personas, pero sí yo te podría decir que hay algo que es uno es muy consciente de la literatura y es en qué persona está hablando y si es plural, primera, segunda o tercera, y si es singular o plural. Y en cine eso mismo también existe, el narrador, la figura del narrador. Entonces, una de las cosas que sí yo recomiendo es hacer un ejercicio en prosa, o sea, en este tratamiento que tenemos que presentar, contando como desde ese sería desde el narrador, desde el punto de vista, quién está contando esa historia. Si es el niño, por ahí hacer un ejercicio antes de pasar a tercera persona, de la primera persona narrada desde el niño, por ejemplo, por ponerte un caso, o desde donde sea, ¿no? Existen como 4 preguntas
típicas para la pregunta del narrador es quién cuenta esta historia, para quién se cuenta, desde dónde se cuenta y a quién se la cuenta. O sea, en qué tiempo se la cuenta y para quién se la... Entonces, eso sí empieza a hablar de un punto de vista de la película. Eso leído, y la cámara después ese punto de vista, ¿no? Entonces, es una instancia inicial y uno por ahí no tiene todas esas preguntas claras, pero sí puede hacer el ejercicio de escribirla. Bueno, a ver qué pasa si lo cuento desde la madre, a ver qué pasa si lo cuento desde varios, desde todos, a ver qué pasa si lo cuento desde el hijo, a ver qué pasa si lo cuento desde la abuela muerta, desde 10 años antes, qué pasa si lo cuento 30 años después, ¿para qué lo cuento? ¿Para que se sepa? ¿Para que no se sepa? ¿Para, para que se olvide? En fin, todas las preguntas, y ahí uno empieza más o menos a indagar en qué narrador, qué particularidad, porque a ver, todas las historias están contadas, ya sabemos eso hace rato, o sea, pensar en la originalidad como voy a tener la historia nueva no tiene sentido. Lo que sí poder tener es una nueva forma de contarlo o mi forma propia que va a tener que ver con las estas preguntas, ¿no? ¿Por qué cuento esto? ¿De dónde lo cuento? ¿A quién se lo cuento? ¿Y para qué? Perfecto, bien claro, bien claro. En este sentido también, nosotros por ahí no manejamos los géneros, pero de todas maneras uno los deja traslucir. Y cuando más o menos quiere poner un género, quiero hacer un policial, ¿deberíamos investigar policial y seguir las premisas clásicas? O bueno, yo sé que mi personaje va a matar a alguien, en definitiva, en concreto se convierte en un policial porque después lo van a perseguir. Pero no quiero seguir reglas. Ahí también se valoraría de parte del jurado esto de decir, esta persona sabe el género que está abordando, entonces eso también es parte de la claridad. Mira, es raro. El dividir en géneros pertenece a algo comercial de Estados Unidos, ¿no? De Hollywood. O sea, el género policial, ciencia ficción, etcétera, pertenecen a la calificación en que películas se representaron, ¿no? Nosotros tenemos muy poca cultura de género por cuestiones obvias, de capacidad de producción y demás, y muchas veces hay híbridos. Después están lo que serían los géneros dramatúrgicos más ancestrales que vienen de los griegos y que tendría que ver con la tragedia, la tragicomedia, el melodrama, la pieza, no sé, diferentes que sí atraviesan estos géneros comerciales, pero que son más andar en... Las reglas del género comercial de Hollywood pueden ser interesantes saberlas, pero me parece más interesante saber a qué género clásico estoy perteneciendo, que tiene que ver con el héroe, que tiene que ver con cuál es el destino de ese héroe, si hay destino, depende si es un melodrama, una tragedia, y que tiene, y en general, por ejemplo, en Latinoamérica nosotros pertenecemos más al melodrama, donde no tenemos un héroe que tiene un destino heroico, sino no llegamos a tener destino. Entonces muchas historias tienen que ver con no tener destino. Entender esto profundamente por ahí nos da una vuelta más profunda a nuestra historia, porque tal vez la queremos encasillar en un policial y no tiene nada que ver con la estructura narrativa que nos rodea. Y entonces importamos cosas que nos son ajenas y que tal vez no nos llegan. Igual existen muchos híbridos súper interesantes, ¿no? De estos géneros, pero siempre tiene que ver con entender cuál es la estructura dramatúrgica de mi historia, que eso siempre va a estar. Perfecto, perfecto, bien, bien claro. En esta situación, ahora yendo un poco más a lo práctico, estamos con el reloj, hay que presentar a fin de mes, si bien también, digamos, para los grupos que están trabajando en Mar del Plata son 19, es una muy buena cantidad para nosotros. Eh, Seguramente algunos dirán, bueno, hacemos este esfuerzo de equipo, entendiendo que posiblemente no entremos, pero esto ya ahora nos da un impulso para seguir trabajando. Ahora conviene que trabajen guionista
y director, directora juntos, o dejamos todo para que avance guionista, para decir, llegamos a la presentación, pero nos estaríamos perdiendo la visión del director, directora. En este trabajo contrarreloj, seguimos de todas maneras diciendo, trabajen en equipo, porque si no la visión de quién va a dirigir se va a perder y el guión por ahí termina siendo justamente una obra de una sola de las personas, y de todas maneras comuníquense o trabajen en equipo, aunque les lleve más tiempo. Si bien ahora la virtualidad posiblemente permita estar más horas conectados intercambiando, pero generalmente por ahí hay horarios también diferentes. El guionista por ahí avanza de noche y la persona que hace dirección de noche en realidad está con menos energía. Entonces, este trabajo es decir, lleguemos como sea o vamos respetando la mano poética del director, directora. Bueno, en realidad eso es como funciona cada equipo, ¿no? Depende, acorde al que sea más creativo. A mí me parece que es raro que el equipo no produzca algo más creativo que el no equipo. Y sobre todo que sospecho que uno elige el equipo por afinidad, ¿no? Bueno, puede pasar que no porque no haya nadie más que conozca, pero aparentemente debería ser más porque uno le gusta esas personas, ¿no? Entonces, cómo trabajan. Entonces, en eso siempre va a sumar mucho más el conjunto. Eso no quiere decir que si uno no puede trabajar y se traba, bueno, listo, lo dejamos y seguimos avanzando para entregar a la fecha, ¿no? Y por otro lado, bueno, los deadlines o las fechas de entrega sirven como para decir, bueno, hasta acá llegué en esto, pero el trabajo más profundo es, ¿no? O sea, cuando uno está preparando una película, en el fondo lo que tiene que hacer es saber que pase lo que pase, la va a hacer. O sea, tiene que lograr luchar contra cualquier miedo o fantasma y decir, bueno, si no es esta vez, será la próxima, si no es a través del laser, será el desarrollo de proyectos regional, nacional, no sé, donde se pueda anotar, en fin, todas las variantes que también existen, porque lo más importante, en realidad para mí hay algo que cuando uno le pone amor a algo, le pone atención y trabajo, siempre mejora fuertemente. Un poco en eso, ahí contaban que estoy haciendo un taller de género para la DAC, que son 8 proyectos, son 8 y 8 proyectos de mujeres que venimos trabajando un mes y un mes, y lo que crecen los proyectos en una hora de charla es increíble. Entonces, si con una hora de charla, o dos horas, porque bueno, son dobles, o hora y media, dos, porque nos pasamos charlando, pero ya puede crecer algo, imagínate que cuando uno le sigue apostando mucho más, ¿no? Pero para eso hay que crecer, creer y apoyarlo, ¿no? Y darle. Bien. Y desde este punto de vista, lo mismo, digamos, pero para otro de los sitios. La propuesta estética que a veces también nos cuesta mucho, no sabemos bien qué poner, si con solo decir cámara en mano y luz natural está bien, y generalmente esos son pocos elementos, pero tampoco queremos mentir. Y desde ese lugar, ahí permitimos mucho más la mirada de director-directora, y generalmente guión, por ahí escribe mejor, por decirlo de una manera, y está, digamos, en este caso, desarrollando la historia, está como afinado en la escritura. Pero dejaríamos librado que solamente la propuesta estética la haga dirección, o producción y guión también participan mucho, así justamente se enriquece esta mirada. Bueno, lo que pasa es que la propuesta estética tiene que ver un poco con la idea del director, más que con la idea del resto. Entonces, por ahí es difícil que le... O sea, a mí siempre igual que te lean y te corrijan, es buenísimo si eso puede pasar, ¿no? Pero sí creo que le pertenece un poco más al director. Un consejo que sí yo quisiera dar, primero, es que traten de no poner películas muy vistas. Por ejemplo, es muy común que pongan La Ciénaga. Y La Ciénaga ya se ha contado tantas veces, de tanta manera, o sea, no es nada, no significa nada. Es preferible una película menos referencial, pero más específica para eso que yo quiero contar, o por ahí fotos, o por ahí un libro. Por ahí no es una referencia directa, pero ilumina más que una referencia como una película, o no sé, El Padrino, qué sé yo. Y que, bueno, si vos podés hacer...
en la propuesta estética a veces se ponen grandes películas que son muy difíciles de alcanzar y que no dicen tanto porque resuenan en lo que a cada uno le resuena, ¿no? Y hay algo que no podría faltar en la propuesta estética, y vos decís, no se olviden de tal cosa, porque es como decir, es el ABC lo que tenemos que poner. Mira, escribir una buena propuesta estética es complicadísimo, sinceramente. No, eso es lo que suele fallar y es lo que suele hacer un poco de agua. Cuando uno lee una buena propuesta estética, ¿qué quiere decir eso? Una visión de cómo hacer una película, una visión de esa película que se quiere contar. Entonces, yo creo que más que mucha cosa, no dejaría de poner, bueno, por ejemplo, si la cámara se va a adelantar a los personajes o no, que va a tener que ver con esta figura del narrador que hablábamos. Eh, la cámara tiene que ver con la figura del narrador, entonces la pregunta ¿es una cámara que sabe más que los personajes o sabe menos? ¿Entra a los espacios antes o entra después? ¿Se mueve como los personajes? ¿No se mueve? ¿Es fija o quieta? ¿Qué tipo de lectura tiene? Bueno, no sé si hay un tratamiento estético que uno ya tenga claro, no sé, grano, colores y demás, son cosas muy evidentes. A veces yo leo en propuestas estéticas como cosas muy puntuales o muy largas y yo no, eso no siento que ayude tanto, ¿no? Y otra cosa muy importante para mí, que según la propuesta estética, es la motivación, el por qué hacer esa película. Y a veces se complementa, ¿no? Y ahí es interesante. O sea, siempre la motivación tiene que tener un vínculo con la propuesta estética, porque, porque las decisiones estéticas deberían tener que ver con lo que me motiva a mí a hacer eso y lo que significa eso para mí o para mi equipo, ¿no? O sea, cuando uno trabaja en equipo y si tiene la suerte de conocer un director de fotografía o si ya conoce al director de fotografía donde lo haría o una persona de arte, ya con eso, si lo pueden ayudar un poco al director, está buenísimo, porque siempre va a sumar una idea más elaborada, ¿no? Perfecto. Y en esto nos indican muchas veces, por lo menos desde charlas, es importante que tengamos justamente, como vos decís, en claro nuestras fortalezas. Y de todas maneras, por ahí justamente lo que se nos complica es a veces, desde la inexperiencia, completar la cantidad de caracteres que nos piden. Ahí conviene ir tirando ideas un poco al aire, o es preferible decir, bueno, voy con lo justo, con lo que sé que tengo en claro, mis fortalezas, porque por ahí meto la pata y en realidad hasta me contradigo. Conviene explayarse mucho o ir a lo concreto, que es lo que sabemos que vamos a conseguir, que podemos nosotros demostrar o, insisto, guitarrear hasta dónde en todo esto. A mí me parece que cuanto más verdad uno logre, va a ser mejor. Y como jurado, uno agradece leer lo menos posible, digamos. Mientras no te bochen por él, digamos, si no, o sea, yo cuando recibo un guión de 124 páginas me quiero realmente morir. Y me toca y empiezo a insultar de todos los colores, porque de verdad que se tarda mucho en leer, pasa mucho tiempo. Yo ya sé que no van a poder filmarlo, que van a cortarlo después. O sea que realmente es un trabajo donde lo que falta es síntesis, ¿no? La síntesis siempre se agradece, pero bueno, no sé, no tanto lo de la cantidad de palabras, eso hace mucho que no conozco tanto si es que por eso te descalifican, no. O sea, yo versearía lo menos posible, trataría de ir y lo haría con el mayor razón posible, o sea, realmente lo que me motiva más a mí es que, no sé, vi este hecho y a partir de ahí no pude dormir y no sé, lo que sea, que decir, bueno, porque a mí lo que me gusta, no sé qué, no sé cuánto, no sé, tratar de involucrarme con corazón, alma y cuerpo, corazón entero y escribir desde ahí. Y bueno, y después lo que no sé, no lo sé, y lo iré descubriendo, pero algo de... Finalmente, contar una historia es transmitir una verdad que uno cree o una hipótesis que uno cree. Yo creo que es un poco como un trabajo científico, ¿no? Uno tiene una hipótesis que va a llevar a cabo y que va a rechazar, cumplir o lo que sea. Entonces, bueno, cuanto más podés contar tu hipótesis,
y por qué te motiva, mejor, ¿no? Bien, sí, fue muy claro, realmente. Y eso se agradece también desde este lado. Una de las cosas, bueno, que nos piden, uno va en esto de funciona Inca en línea, vas cargando de a poquito, digamos. Finalmente hay una presentación de una carpeta que tiene también esto que vos decís, que tiene que tener una integralidad. Eso nos han pedido, digamos, las cosas, pero bueno, hay alguien que toma la posta en esto de la presentación, es el productor presentante. Y ese productor presentante sería el que finalmente le da como un criterio de unidad a toda la carpeta, esa leída final que diga, acá se notan tres manos distintas, tenemos que unificar, porque una cosa es cómo escribió la prosa, digamos, del guionista, cómo escribe el director o directora, las cosas que puso producción. ¿Hay alguna persona que tendría que mirar eso, criterio de decir, bueno, yo como productor voy a unificar o tendría que hacerlo dirección más bien desde su mirada? Mira, tiene que ser la persona que tenga más experiencia haciéndolo, porque eso es venderse. Y como venderse, puede ser el director o puede ser el productor, es como cuando uno, no sé, va a salir a vender una torta. Importa tanto la torta que sea rica, y eso es lo más importante en un sentido, pero bueno, como uno está compitiendo con un montón de otros y demás, por ahí importa también ese packaging, como, o sea, en qué va a ir envuelto y demás, ¿no? Entonces, si hay una coherencia en todo, a mí me ha tocado mis primeras veces hacerlo yo, sinceramente, todas las veces, y el productor me mandaba a mí y lo armaba yo. Ahora mi productor por suerte tiene experiencia y me lo hace y yo solo le mando. Pero después, a su vez, eh, no sé, mi novio que sabe diseño me ayuda, no sé, todo el que uno puede encontrar en el camino que te dé una mano para, para armar un diseño más coherente, más, y va a funcionar, va a mejorar, ¿no? Y sí me parece que no se puede ir mandando por partes, o sea, como que antes de mandar, es decir, una coherencia que digas, esto es todo un proyecto, ¿no? Como, y seguro que hay en línea un montón de dossiers o cosas, y mirar si uno nunca hizo uno, y como copiarse. Yo me acuerdo que me he copiado de todo, ¿no? He buscado presupuestos y copié presupuestos. Casi te diría que lo más importante es la idea, el guión y la cosa, que si el presupuesto cierra o no cierra, no sé. En fin, me parece que como una es una instancia donde la película se está desarrollando, es difícil que un presupuesto tenga una realidad muy concreta. Pero sí, si hay ahí algo, si hay una película o no la hay, si hay un alma ahí latiendo, ¿no? Que no quiere decir que esté toda desarrollada, o sea, realmente yo he visto a lo largo de de las cuestiones de desarrollo, Glazer y no Glazer y en general, que las películas cambian muchísimo y crecen muchísimo. O sea, no tiene que estar todo, ¿no? No es eso lo importante. Pero sí, viste como algo tiene, no sé, ves algo y algo hay, te llama la atención. Después por ahí puede mejorar muchísimo, pero algo hay, ¿no? Como ponerle un plantín que tiene un poquito de planta florecida, que algo de eso haya, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, yo los invito ahí a que vayan, porque si no, esto se convierte en una charla. A mí me encanta, pero bueno, la idea es que todos puedan aportar, que puedan preguntar. Así que obviamente está abierto el chat para que vayan consultando. A mí se me ocurre ahora en esta instancia justamente algo posterior que todavía no digamos, los soñamos, pero no nos planteamos. Una vez que entremos, tenemos la suerte de entrar a las clínicas, después lo que dicen los tutores para tomar a rajatabla, en este sentido que si yo no lo cambio, digamos, uno va a trabajar muchos meses, ¿no? Cada uno en un área, en un rol. Eso después se consensúa o yo tengo que decir, la verdad me están sugiriendo esto y tengo que ir por este camino para que el proyecto progrese, o puedo cuestionarlo cuando ya estoy haciendo las clínicas. No, bueno, cuestionar siempre, ¿no? En general, uno tiene que escuchar las coincidencias. Sí, sí. No, creo que ahora son como 12 jurados, pero nosotros éramos 6. Si a los 6 decíamos lo mismo, bueno,
yo lo cambiaría, pero no por, digamos, hay algo de cuando uno, cuando muchas personas dicen lo mismo, algo hay, ¿no? O sea, yo lo escucho, ¿no? En general yo, por ejemplo, con mis proyectos, si un montón de personas, o sea, tengo las quienes confío más y me dicen, en general algo de eso lo cambio. Me parece que es abrirse a entender que uno va madurando los proyectos y entendiendo. Eso no significa hacer caso, eso es, ¿no? Es muy distinto a eso, es, sí, resonar con eso, ahondarlo, profundizarlo, pero bueno, en general la verdad que son personas con experiencia en eso y suele ser muy interesante lo que pueden aportar. Y, y otros que son cuestiones más técnicas de producción o de lo que sea, son experiencias de la práctica. Sería muy, sería una lástima enorme no poder atenderlas, ¿no? Bien, bien, bien claro y contundente. Y si nosotros, por ejemplo, por algún motivo en nuestra historia tiene que sonar determinado tema musical o determinado grupo, porque ese grupo nos lleva a determinado momento en la historia de nuestro personaje. Conviene ponerlo, conviene si no sugerir solo géneros, porque por ahí justamente el jurado se ata a eso y cometimos un error que permanentemente lo va llevando como un anclaje de decir, pero ¿por qué quiere poner a este grupo? Y por ahí para nosotros está claro y lo que hicimos fue cometer un error y por ahí conviene poner algo más genérico. Vos decís de música en particular. En música particular. Mira, el asunto es primero si vas a poder pagar esos derechos y depende porque la verdad es que el cine es muy concreto, ¿no? O sea, es cierta, no sé, hoy yo leía un guión de una chica que tutoreo hace un año del Inca, de estos de desarrollo, y ella pone Angie de Rolling Stone, y mi nota ahí es, pero vos vas a poder pagar Angie, de verdad, o sea, creo que hay cosas que son impagables. Entonces, si ya sé que es impagable, ni la pongas, porque ¿para qué? No sé si eso va a estimular. Hay veces que, por ejemplo, se llamaba Leoncino y que estaba el tema Leoncino de Caetano Veloso. Bueno, en ese caso, y bueno, sí suma qué versión, y se supone que vos vas a querer pagarla y que es importante. O sea, si hay un tema que vos sentís que es central y que crees que es posible, eh, pagar, bueno, lo que pasa es que hay temas que salen $10.000, $20.000, o sea, hay que poder gastar esa plata en un tema, ¿no? Y qué tan esencial eso es. Yo, por lo pronto, para la presentación del láser, muchas veces, o bueno, cuando son instancias así de jurado, muchas cosas uno no llega a tener tiempo de escuchar una música. Entonces, cuanto menos información clara sea, para mí, a mí yo agradezco eso. Igual debe haber jurados que les encanta la música y lo deben amar, que le digan, ¿no? ¿Viste cómo es? Que también es quien te toca, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno, lo seguimos. Ahora vamos con algunas de las lecturas de lo que aparece en el chat. Es importante que en esta etapa esté estructurado el guión o tratamiento. Perdona que silencié, ¿me podrías repetir? Porque decía que Y, tenía ruidos por acá y que... bueno, es una de las preguntas del chat. ¿Es importante que en esta etapa esté estructurado el guión o tratamiento? ¿Esté estructurado el guión? Sí, supongo. Eh, Es lo más cerrado posible, supongo. Mira, no conozco los detalles de esta convocatoria en particular. Nosotros en Glazer no leíamos guión para No, seleccionar, sino tratamiento, y sí era el guión. Entonces, en esa instancia, me parece que el trabajo, no sé si algo ha cambiado, pero si no ha cambiado, lo fundamental es el tratamiento, o sea, ponerle más foco al tratamiento. Cuando empiezan las clínicas, sí hay que enviar el guión, pero hay una segunda instancia, o sea, en ese momento se los piden, entonces yo le pondría, si tienen poco tiempo, si no lo tienen,
a que el tratamiento quede muy bien redactado. Hay algo que parece tonto, lo que fuera, que son las faltas de ortografía, y es muy grave, porque uno está leyendo y es muy distractivo. O sea, todo lo que uno logra corregir y que sea lo mejor presentado posible, ayuda a que como jurado uno no se distraiga, ¿no? Yo estoy leyendo y veo una falta de ortografía grande y te juro que me distraigo, me pongo a querer corregir. Entonces, parecen pavadas, pero cuando uno lee mucho, cuando tiene que leer mucho, nunca hay mucho tiempo, etcétera, eso complica. Ahí de una tontería, porque bueno, no viene por ahí ahora sigo con las preguntas, de la posición más clásica donde había que hacer todo Courier New 12, eso no es algo imprescindible. No, es una letra clara lo más importante. A veces no, lo importante sí es que sea fácil de leer. Si por estética se pone una letra que no se entiende, pierden, ¿no? O sea, eso sí es otra cosa importante. Cuando uno tiene que leer mucho y lo lee ahora que se lee en computadora, todo, haga la prueba si cualquiera puede leerla, por ejemplo, a la madre. Digamos, si cuanto más todo el mundo pueda fácilmente leerla, claramente leerla, mejor, ¿no? No hace falta que sea la Courier 11 o 12, digamos, pero para guión, la verdad es que la mayoría sí estamos acostumbrados a leer ahí y yo para guión recomiendo que sí, no para tratamiento. Bien, perfecto. Bien, una de las preguntas, otra de las que aparece, dice, ¿cómo se puede ayudar a un guionista que tiene un guión, pero ahora lo debe convertir en un tratamiento? Mira, escribir tratamientos es un embole realmente. No es que sea sencillo porque exige un trabajo de síntesis. Hay gente que empieza con el tratamiento igual y hay veces que yo he empezado con tratamiento y después he hecho guión, pero muchas veces no, y entonces tenía el guión y no tenía el tratamiento, o tenía una nueva versión de guión y no tenía el tratamiento. Y la verdad que no es agradable el trabajo. Pero bueno, es como ayudar es que lo escriba. A mí me sirve, por ejemplo, escribir en papel. O sea, yo siempre escribo en papel y después paso a computadora. Porque la fluidez del escribir me es más práctico. Inclusive, por ejemplo, escribo, mira, este es mi, a ver si se ve algo. Sí, sí, se ve. Este es mi cuaderno donde estoy escribiendo mi nueva historia y estoy escribiendo como un tratamiento, que ahí lo escribo en tercera persona, después lo paso en computadora en primera persona. En ese trabajo voy trabajando las emociones y sensaciones del personaje y a su vez me acerco, ¿no? Al personaje. Entonces hay algo de jugar y muchas horas culo, ¿no? Pero las queridas horas culo, que es sentarse, escribir. A mí lo de la pros, de escribir con lapicera, tengo una lapicera fuente, entonces me ayuda la pluma como a decir, bueno, fluyo. Son tips, ¿no? Cada uno tiene que encontrar los suyos, pero sí me sirve escribirlo en papel y después pasarlo, o si lo escribo en computadora, reescribirlo, leerlo en voz alta, a ver si es claro. No hay mucha ciencia más que decir, bueno, ¿cómo hago para que entre en 10, ¿no? Que es lo que le deben pedir. Entonces, escribir la historia como contada y después ir acortándola si me pasé. Bien, bien, perfecto. Un paso más atrás en esto, es imprescindible en el logline, que ya nos han dicho 1000 veces que es lo más difícil, justamente en tanta síntesis, pero ¿qué es lo que no podría faltar? Mira, hay algo que es hermoso, yo recién lo entendí ahora, y es que es el corazón de la historia. Si yo lo pienso como que yo logro llegar a mi corazón de la historia, o sea, que si logro hacer en una frase que contenga todo, 18 pasos adelante, ¿no? De hecho, es algo que ahora que me lo han hecho hacer a mí, mi amigo Pablo asesor, y yo lo hago hacer cuando asesoro, y es pasar de escribir en 10 líneas
pasala a escribir en 5 y escribila en una oración. Y en eso uno va descartando hasta la esencia. La verdad que en ese punto, para mí está buenísimo tomarlo como un ejercicio de trabajo para conocer más sobre mi obra, sobre lo que yo estoy escribiendo. Más que si la tortura, o sea, como que si uno entiende que en el fondo es un trabajo de acercarse a su material, parece que está bueno. Traslado a otra pregunta. ¿Cómo logramos que un personaje o el protagonista sea tridimensional? Tridimensional. ¿Es importante tener una biografía de nuestro personaje? A mí no me gustan las biografías. Eso igual es personal. A mí las biografías me parece que muchas veces meten un montón de características que no sirven para nada, porque el personaje siempre es un recorte, siempre son... estuvimos dando unas charlas ahí que dio Pablo Solars también y Beatriz Novaro y todo para Colombia, y se habló bastante, no sé si estarán online o no, pero bueno, Pablo decía, yo decía que como hacer una caricatura, hacer el dibujo de alguien a mano alzada. Uno va a elegir 3 o 4 características sobresalientes buscando tratar de transmitir una esencia de esa persona, ¿no? Como si uno se dibuja a uno mismo va a ser 3 o 4 rasgos. Hay algo de personaje que es eso. Pablo agregaba a esto algo que es súper interesante, que es aterrizadas, características aterrizadas. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces usamos ideas, decimos como, es inteligente mi personaje. Eso no significa nada, o sea, si no está puesto en acciones determinadas dramatúrgicas, en acciones dramáticas, no sirve. O sea, es ansioso, no sirve para nada. Ahora, es distinto que yo diga, mi personaje sale a correr todas las mañanas 5 horas o se levanta a las 5 de la mañana y sale a correr 3 horas. Bueno, yo estoy ahí aterrizando en una característica que lo puedo empezar a visualizar, a ver, a sentir, ¿no? Yo creo las contradicciones, que lo que ayuda con la tridimensionalidad es cuáles son las contradicciones del personaje. Porque en general nosotros tenemos un montón de cosas buenas en un sentido y un montón de malas, y eso nos define, ¿no? Es muy buena persona, un montón de dinero, pero no puede parar de mentir con su madre, no sé. En esa contradicción, yo en esta charla usaba a Michael Corleone, por ejemplo, ama a su familia a pleno, y en el fondo le gustaría ser legal pero no puede con él, o sea, el deber de la mafia le gana. No sé, en esas contradicciones que uno puede hablar de los personajes, hay algo que los define y los hace tridimensionales, a mi gusto. Todos tenemos contradicciones. O sea, y otra cosa importante para mí con los personajes es como más que la biografía, es bueno, pero qué sienten, o sea, de los aspectos de vista sensoriales, más que puede ser cómo caminan, qué escuchan, cuál es la manera de sentir y demás, y es una manera práctica de acercarse. El asunto es que las ideas en lo cinematográfico pueden ser disparadores de cosas, pero no sirven, no se ven. Lo necesitamos son acciones y hechos concretos, ¿no? Y sensoriales, y cuanto más particulares y cuanto más encontremos su particularidad, por qué elegimos a ese y no a otro, se aumenta su condición fundamental, ¿no? Y también otra cosa que para mí es súper importante, porque me encantan personajes, así que te lo digo, es que nosotros nos enganchamos más con las debilidades que con los éxitos. O sea, nosotros nos unimos a los personajes por sus zonas de debilidad, por lo que fracasan, por lo que no les funciona. No un personaje exitoso suele ser antipático. O sea, uno no quiere al exitoso. Lo que le gusta es, si es exitoso después, se pega a la noche, no sé, en el espejo, ahí uno lo puede empezar a querer. O, bueno,
en los baños sirven mucho para eso. En fin, como toda esa serie de detalles escatológicos sirven, pero también, o sea, no sé, habla delante de 10.000 personas, pero después sale llorando porque le da miedo, no sé. En fin, ahí yo lo quiero. Y uno tiene que identificar con sus personajes, ¿no? Y esto me lleva a pensar también que a veces, justamente, a medida que uno va transformándose en el creador de criaturas escritas, empieza a desarrollar también al malo, digamos, al oponente, no sé si al malo. Ahí corremos un riesgo porque hay un entusiasmo, no estrictamente por la maldad, sino que le encontramos justamente más acciones al oponente. Y podemos llegar a perder de vista cuál es el protagonista, por lo menos para el jurado. Nosotros le damos Mira, a los dos. a mí hay como una cosa con el antagonista, no sé qué autor de estos de guiones ha hablado de los antagonistas, y todo el mundo habla del antagonista como fuerza principal. A mí me parece que no es necesariamente importante tener un antagonista, y a su vez nadie es un malo malo ni un bueno bueno. Las películas cuando está el malo malo es aburridísimo, y cuando es el bueno bueno es el plomo de los plomos, ¿no? Eh, y además es mentira, ninguno de nosotros es totalmente bueno, ni ninguno de nosotros es totalmente malo, y siempre es hermoso encontrar, lo hermoso del cine es encontrar la maldad en el bueno y la bondad en el malo, y por otro lado, ya ahí hablas de un tipo de películas, hay buenos y malos, ¿no? En una gran cantidad no existe eso como tal. Y en general, para mí lo más importante es mirar con amor a todos los personajes, quererlos a todos. Entonces, a mí me preocupa cuando digo lo del malo porque es, ¿y qué? Entonces no lo querés, entonces lo vas a escribir desde afuera, entonces si lo escribís desde afuera no va a ser interesante. Como que lo más importante es que a todos tus personajes los escribas desde adentro. Y si es el malo, es que sea desde tu maldad más plena, como para que eso tenga carnadura, ¿no? Para que tenga peso. Todos nuestros personajes nos tienen que importar. Lo que nos importa es lo que al otro le va a importar, porque lo vamos a contar con interés, ¿no? Si yo me pongo a hablar de ahora, de una charla de algo que no me interesa nada, todos se van a dormir. El cine me encanta, los personajes me encantan, y ahí empieza, pero si vamos a hablar de números, voy a empezar, bueno, sí, no, ¿no? Sí, sí, es muy claro. A veces nos pasa también en esto, cuando uno lee historias o justamente tratamientos que no se llegan a convertir en guión, pero el personaje va en contra de la sociedad, por lo que está de moda. Pero eso, ¿cómo se personifica? Digamos, ahí y él pasa a cualquiera y le pega un cachetazo, digamos, esto es el estar en contra del sistema, de lo establecido. Le tenemos que dar una entidad con un personaje o varios, porque si no es como que el pobre tipo anda liberado con... Bien, ahí sí sirve tener algunos antagonistas, aunque sea ocasionales. Bueno, pero lo que pasa es que primero habría que preguntarse por qué el personaje está enojado, qué lo enoja, de qué manera se enoja, a qué forma. O sea, siempre cuando entremos a hablar tiene que entrar la particularidad de cómo concretamente vamos a llevar a la acción eso que decimos. Y después, por ahí puede ser interesante, siempre nosotros contamos a nuestros personajes con los vínculos. Entonces, quién es su pareja, quién es su madre, quién es su padre, en fin, sus hijos. Y bueno, quiénes son sus enemigos también sería dentro de eso mismo, ¿no? Pero, pero ya que existan un personaje enojado con el sistema, ¿en qué sentido? Habría que ser bien específico. El asunto es ser específico. O sea, no, la particularidad y la especificidad son nuestros puntos principales. Y tratar de entender cuando estamos hablando de algo que está aterrizado en un guión, o sea, que se puede aterrizar, que puede existir, o sea, que puede ser una acción dramática que pueda, entonces cualquiera puede llegar a la misma conclusión, o es una idea en mi cabeza que entonces el que la lea cada uno va a interpretar lo que quiere. Ahí me parece que es un punto súper importante, ¿no? Sistema. El sistema para vos es una cosa, para mí es otra, no sé. Entonces, son generalizaciones. Las generalizaciones son peligrosas, porque va a interpretar
su punto de vista de eso, se lo va a completar, ¿no? Bien, bien claro. Otra de las preguntas dice, ¿qué debería pasar en los primeros 10 minutos de nuestro guión película? ¿O qué información debemos incluir en las primeras páginas de nuestra historia? Bueno, se supone que ahí es el primer acto y que es la presentación de personajes. O sea, lo que tiene que pasar son acciones que los presenten. En general se presenta la atmósfera, el universo, el mundo, ¿no? ¿Qué debería pasar? A cosas que nos lo presenten a nuestros personajes. Si pasan los primeros 20 minutos o 10 minutos y yo no entendí quiénes son, o sea, no hubo 3 o 4 acciones, yo puedo visualizar, ver o tratar de entender quién es ese que está ahí, ya está, ya me aburrí, En realidad creo que si después de 2 minutos no entendí nada, no me pude identificar con nadie, no pude enganchar a nadie, empiezo ya a desconectarme. Y si a los 10 minutos, ¿no? Ya directamente ya estoy pensando en, uy, tengo que ir a lavar la ropa, ¿no? Como el asunto es que no es fácil eh, Sí, enganchar a alguien, y menos hoy con la cantidad de información, con la cantidad de cosas. Yo me he visto en películas pensando, no sé, en el planeta entero, menos en la película, ¿no? sí, sí, esto de lo concreto, ¿no? Que además, justamente a veces, digamos, tener una voz propia, como podría ser la propuesta de esta charla, no quiere decir justamente ser algo muy raro, como decías vos, por lo menos en una primera propuesta, ¿no? Esto En de, realidad, para mí, para nada raro. Al ah, contrario, o sea, tiene que ser particular. Lo que pasa y personal, y cuanto más íntimo y cuanto más personal e íntimo sea esa experiencia, más universal va a ser, porque todo el mundo se va a sentir identificado y reflejado, ¿no? Eh, en su propia personalidad, no sé, hay una, en Rompecabezas, la protagonista come fideos crudos, y es una pavada, pero no sabes la cantidad de veces yo como fideos crudos, claramente, y entonces un montón de gente me habla de eso, y no es un detalle que cambia nada, pero claro, hay una particularidad, hay algo específico, ¿no? No es un poquín raro tal vez, pero no, es algo que yo hago. pero no es llenarlo de información de movida, de un personaje que hace cosas extrañas porque por ahí distrae, pero no estamos ofreciendo nada concreto al jurado, por decirlo de alguna manera. Mi experiencia es que son 3 características en general lo que a lo sumo uno tiene que tener. Y a veces con 3 sobra. O sea, si hay más de 3, suele ser la nada. O sea, un personaje que come, mata, no sé, ríe todo el tiempo, después ya es la nada, ya empiezan a anularse las características. Con 3 contundentes, es como, ¿viste? O sea, sabe pintar las paredes, camina por el hilo y ahí ya empezaste a que te empiezan a sobrar. O sea, depende de cuáles sean, pero eh, es un recorte, eso siempre hay que entenderlo, y es un juego dramatúrgico, no es la realidad. Nunca vamos a hablar de la realidad, vamos a hacer un recorte, por eso a mí me sirve bastante la imagen de la caricatura, es un recorte, pero que sí transmite una cierta esencia que me recuerda algo. Que me rememora algo, que me simboliza algo, ¿no? Bien. Otra de las preguntas dice, ¿y cómo hacemos para identificar al espectador con el protagonista? Como en realidad cuando yo lo dije un poco con lo de la debilidad, pero bueno, tiene que ver con transmitir lo que siente esa persona. O sea, en general cuando yo me identifico, cuando esa persona hace algo, me hace acordar a mí misma o puedo entender qué siente y cómo siente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Rompecabezas la gente se identifica mucho con ella cuando miente, porque es algo que todos hacemos. O sea, entender que no nos identificamos en general con los actos heroicos, nos identificamos mucho más con lo que nos enfrentamos nosotros todo el tiempo y es cómo hacemos para, o sea, uy, tengo que limpiar la mesa, pero no tengo ganas de limpiar la mesa.
¿cómo hago para, no sé, ahí me empiezo a identificar. Si, por ejemplo, junta todas las migas y las tira sin que nadie lo vea, me identifico más que si se limpia toda la casa sin parar, como si no, ¿no? Si es alguien que se levanta a la mañana y hace 500 abdominales, yo ya digo, guau, listo, ya miro para otro lado, porque sería yo incapaz. Pero si hace 3 y no quiere más y dice, no, no, ya hice, me empiezo a identificar. Algo que refleja la humanidad, la parte nuestra de nuestras debilidades y nuestras humanidades, ¿no? Y ahí uno de los comentarios en el chat dice que permite mucho comer fideos crudos, lo dijiste, y ya me despertó recuerdos, sensaciones, que digamos es un gran ejemplo esto de poner a los personajes que transmitan este tipo de situaciones, son sensaciones a través de acciones. Que no son conflictivas necesariamente, ¿no? Porque a veces se cree que es algo negro, oscuro, no, bueno, a veces no, son simplemente, pero sí son detalles de la intimidad para mí, en general. Esas son como algo que habla de algo que a mí también me pasa, pero que en general yo creo que nadie lo sabe. Entonces ahí eh, yo me engancho, ¿no? Y hay en este, digamos, en todos estos aspectos, en esta búsqueda, riesgo de caer justamente en la sobreabundancia en esto. Yo, digamos, revisando un poco los ejemplos, si bien muchos eran ganadores de Glaser documentales, no son películas largas. Entonces, concentrar sin que se nos convierta en un cortometraje. Y no abrir subtramas ni decir, cada tanto yo quiero entusiasmar al lector, en este caso jurado, y le pongo una característica nueva. ¿Eso sirve o es justificado? Pero de pronto no esperábamos que haga tal cosa. ¿Eso sirve como para darle una vueltita de rosca y decir, ahora me llama otra vez la atención el personaje? ¿O no? Nos quedamos con las características iniciales. No, para mí, nueva característica no necesariamente debería estar, pero sí que haga una acción totalmente impredecible, inesperada, sí, que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, yo, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, no sumaría que en el medio que conté todo, que de repente descubro que es alcohólico, o que no sé, o, o que, no sé, tiene una pata más corta y lo descubro a los 50 minutos de la película, o sea, o lo que equivaldría. Pero sí que haga que alguien que nunca habla de repente haga un discurso. Pararse, eso sí. O sea, que de repente, porque en realidad el ser humano está lleno de cosas así. Todo el tiempo estamos creyendo que, que no vamos a hacer tal cosa o que somos esto y lo otro y hacemos exactamente lo contrario, ¿no? Eh, Hay una película muy hermosa en ese sentido que es Fuerza Mayor, creo que es, de un suizo que ganó, y es él, un padre de familia que es todo perfecto, que lo cuida, viene una avalancha y los hijos están gritando y diciendo, uy, papá, papá, eso no es peligroso, no es peligroso, y él hasta antes había sido, no comas, no tomes esto, bla, bla, bla. Y ahí corre y se esconde él solo, y dejó a la familia casi que los mata la avalancha. No pasa nada, la avalancha no los mata, pero después tienen que seguir adelante con este padre que huyó. Bueno, yo igual creo que todos nos identificamos con el padre, porque el miedo identifica, por un lado, pero por otro lado, después, ¿cómo continúa con esa imagen de padre todo protector, que todo lo cubre? Sí, una avalancha y se cagó y se fue. Entonces, me parece que son ese tipo de situaciones que son muy humanas, porque claro, un amigo me contaba que siempre se hacía el valiente, con no sé qué, y vino un perro, le ladró y la puso adelante a la amiga para que la muerde el perro. Pero son esos actos inconscientes que uno hace. Bueno, eso yo creo que nos identifica porque nos habla de la humanidad más plena, ¿no? Hay que ver exacto qué pasa después con todo eso. Y si después voy por el minuto 50 y hace algo totalmente inesperado, inexplicable, voy a estar feliz yo. No tiene que ser coherente, tiene que tener un grado de coherencia con el personaje que yo, o sea, con eso que yo, con ese universo que yo estoy contando, ¿no? Y que tenga Pero una relación posterior o
que no se acabe, que no se agote en eso, porque llamaría la atención, pero no sabemos para qué. O sea, en realidad, claro, no, tiene que tener un porqué y que tiene que ver con el tema y el corazón central de la historia, ¿no? Yo siempre creo que hay como una pregunta central en las historias. Puede, no puede, no sé. Voy a usarme, perdón que me pongo referencial, pero me es más fácil acá en rompecabezas es, por ejemplo, el deber versus el placer. Entonces, esa es como la pregunta central que lleva la película. Em, no porque me ponga a referir, pero para tratar de acotar, de explicarme. Entonces, la protagonista está todo el tiempo, ¿me voy por el placer o me voy por el deber? Y en base a eso se mueve. Cuando hablo de algo inesperado, tiene que ver con el placer o con el deber, si fuera en el caso de rompecabezas. En la historia que sea, tiene que ver con la pregunta central que mueve esa trama, ¿no? Con ese conflicto de fuerzas, de fuerza uno, fuerza 2, bueno, con una lucha de esas fuerzas, ¿no? Otra pregunta dice, ¿en qué tenemos que pensar para no hacer diálogos expositivos de nuestros personajes? Diálogos, no te- Expositivos. bueno, lo primero es entender, una cosa fundamental en las películas es el subtexto, o sea, de lo que se está hablando no puede estar en el texto, no puede estar dicho por nadie. A veces sirve decirlo, ponerlo, escribirlo, para después borrarlo, para meterlo adentro, pero no puede estar. Y mi consejo siempre es, si tienen un diálogo, si pueden tener menos de 2 líneas, mejor. Y cuanto más lo corten, escríbanlo más, pero córtenle hasta la mínima palabra que pueda decir. O sea, cuanto menos se habla un guión, es más interesante. Bueno, existen estilos muy hablados y me van a poder, obviamente, no sé, existen un montón de autores súper buenos que tienen diálogos un montón largos y demás. Obviamente no es una, pero en mi experiencia en general es mucho más rico tratar de acortar y decir las mínimas palabras. Y otro ejercicio sería sacar todos los diálogos y que la película se entienda igual, leyéndola. Entonces ahí estamos seguros que está en subtexto y no en texto, y que está en acciones dramáticas. Bien. Otra pregunta, escribir escenas a partir de trabajo con actores. ¿Has intentado trabajar de esta manera? ¿Cómo es? Perdón, que se me entrecorta una parte. Con respecto a escribir escenas a partir del trabajo con actores. ¿Has intentado trabajar de esta manera? ¿De esta forma? O sea, yo siempre improviso, siempre, pero no sé si habla desde punto inicial de trabajo, como, no, No, claro, no sé si quieren no sé si aprovechar, abrir de el un- micrófono, lo pueden hacer, ¿eh? Así también van preguntando directamente, no soy yo solo el puente. no sé si Sí, es un momento. hola. Sí, La pregunta, pasa. gracias Natalia por la charla, es muy buena y muy didáctica. La pregunta refiere a que a veces uno esboza una idea de escena en un guión, tiene una punta, sabe cuál es el tema central de lo que debe tratar la escena, pero convoca actores para ir desarrollando y viendo, por ejemplo, sus posiciones, sus posturas, sus desplazamientos. Por ejemplo, yo trabajo mucho grabando con el celular lo que hacen los actores y después a partir de ahí reescribo. La consulta es, porque estamos por ahí, parece como el trabajo del guionista muy solitario, y a mí me parece me retroalimenta mucho como director reescribir el guión a partir del trabajo con los actores. Ujú. Sí, bueno, de hecho, yo hago este curso que se llama Pulsión Vital, que lo que hacemos es improvisar con los mismos, no actores, sino compañeros del taller, e improvisamos la situación, todos actuamos y surgen cosas increíbles. Hay algo como si yo te dijera, de la improvisación colectiva, que para mí es igual a la improvisación que hace el guionista en su mente, pero que suma un montón de puntos de vista, y si son los actores, genial, pero no necesariamente necesitas que sean actores nada más. El mismo productor, el mismo, no sé, podrían ser todos, si entran como en el juego, y a partir de eso, sí o sí la escena va a mejorar, porque vas a poder ver qué
importante, ¿no? Y de qué trata y qué puertas no estás viendo, qué puntos de vista de la escena te estás perdiendo, lo cual es normal porque todos no podemos tener todos los puntos de vista como seres humanos. Una cabeza es menos que 15, ¿no? Pero sí, después existe el trabajo de lo que es el recortar todo eso desde el director o desde el guionista y reescribirlo como para achicarlo y lo central con esta pregunta que hablábamos, ¿no? Pero me parece genial, me parece que todo el tiempo hay que hacerlo. De hecho, por más escrito que esté, está buenísimo, inclusive con el guión ya terminado en el set hacerlo y, y ver si se cuela algo nuevo bueno y meterlo, ¿no? Germán, ¿está respondido? Sí, Se nos sí, fue. quedó muy claro. No quiero estar interrumpiendo, pero sí, perfecto, me quedó súper claro. Muchísimas gracias. No, por nada, vos. Otra pregunta en el chat dice si la pregunta activa central debe ser respondida al final de la película. La tengo acá con respecto a que... esta pregunta activa debe estar respondida al final del película. Sí, bueno, respondida no sería como que existe una respuesta, ¿no? Porque me parece que lo que hablamos es que, por ejemplo, el deber versus el placer, bueno, no sé si existe una respuesta a eso, ¿no? Hay momentos donde va a ganar el placer y hay momentos donde va a ganar el deber, y en el equilibrio, yo te diría que a mí me gustan las películas que esa pregunta no se puede contestar, que me la dejan preguntándomela. O sea, como que me parece lo más interesante es encontrar temas que te terminan en una pregunta, no en una respuesta. Porque además, como las vivencias de cada uno son tan particulares y diferentes, la respuesta siempre va a ser mi respuesta, que va a ser poco interesante para vos en el fondo. Mucho más interesante es que te quedes preguntándote si vos eso en tu vida lo tenés o no, y si ese equilibrio es o no, por ejemplo, en este caso de placer versus. Pero en fin, toda película que te termina quedándote preguntándote, a mí me encanta. Y me molesta un poco las que me dan respuestas porque la verdad que prefiero hacerme preguntas a respuestas. Las respuestas siempre son engañosas, ¿no? O sea, siempre son tranquilizadoras, pero mentirosas. Y eso es, ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Existe la religión? O sea, son las preguntas, ¿no? Y finalmente siempre hablamos un poco de algo de eso, ¿no? y en eso, porque muchas veces nosotros encaramos naturalmente escribir así, es porque lo tenemos inculcado o de algún modo introducido por el cine comercial estadounidense, que siempre trata de que las cosas ciernen para que nos dejen en esta sensación de producto en el cual yo sienta conformidad y no me lo cuestione, en la mayoría de los casos. No hablo de las películas de autor. Pero puede ser que Sí. nosotros escribamos en relación a esto que ya tenemos incorporado. Yo pienso que hay una tendencia a muchos niveles a querer que nosotros no nos preguntemos cosas, porque cuando no nos preguntamos si estamos conformes, tranquilos, cómodos, permitimos abusos y permitimos una cantidad de cosas que si no estamos, si quedamos incómodos, no. O sea, lo que para mí permite que el mundo sea mejor es estar incómodo o si estoy cómodo, incomodarme, ¿no? No desde un lugar, obviamente, no hablo desde no sé, las necesidades básicas ni nada parecido, digo, desde bueno, que eso está buenísimo que esté, pero, pero justamente las injusticias del mundo, la desigualdad, todo lo que, todo lo que naturalizamos todo el tiempo, si logramos no naturalizarlo, o es muy difícil no naturalizar. Entonces, lo que nos lleva a desnaturalizar lo innaturalizable, o lo que me parece interesante, ¿no? No sé, cuando somos chicos o agarramos un niño, ningún niño no se pregunta, che, pero ¿por qué este no come? ¿O por qué hay alguien tiene, no? Y después pasan los años y vamos a decir, bueno, no come porque, papá. Lo vamos naturalizando. Entonces, todo lo que nos incomode me parece que está bueno.
Ni hablar de lo social, de los, no sé, de los temas de género, ambiente, en fin, todas las variantes, ¿no? Sí, sí, se vuelve incluso en esto, escuchándote, es como que uno vuelve a la motivación. Porque a veces uno mismo no sabe explicar la motivación por la cual está tratando de hacer una película y es inclusive difícil, ¿no? Completar en una idea, decir, bueno, finalmente qué es lo que me molesta para que yo lo aborde o qué es lo que me causa placer, para que trate de abordarlo a través de una película. Es algo difícil. A mí me sirve en ese sentido pensar qué pregunta me hace, ¿no? ¿Qué me Bien, inquieta? ¿Qué me... claro, sí, sí, que nos deje inquietos. Pero Ujú. no porque el final es inconcluso, sino porque la unidad nos inquieta. Claro, claro, no porque me falta información, ¿no? Sino porque la información que me da no me resuelve. A mí me preocupan mucho las películas tranquilizadoras porque encima muchas veces, por ejemplo, hay películas de unas injusticias espantosas, pero que después gana el bueno y todo se resuelve y todo. Y ahí entonces yo me voy tranquila porque ya hice mi cuota, yo ya sufrí por todos los pobres o por todas las injusticias y después ya me puedo ir a dormir, porque yo ya aporté mi grano. No, bueno, eso me preocupa muchísimo, ¿no? Bien. Otra pregunta del chat dice, ¿la fuerza antagónica tiene que ser un personaje? No, para nada. De hecho, me parece que es uno de los problemas, porque entonces se polariza, ¿no? Y se hacen personajes pocos ricos. Yo, en particular, no adhiero tanto a la idea de que tiene que existir una fuerza antagónica. Eh, Visto como tal, ¿no? Me parece que lo que tiene que haber es un conflicto, y siempre un conflicto dramático, pero eso no significa que sea, o sea, sí hay una fuerza uno y una fuerza 2, pero no quisiera decir que la 2 es antagónica, para decirlo de alguna manera. Y muchas veces, por supuesto, en los grandes dramas, la fuerza antagónica suele ser propia fuerza de la fuerza uno, o sea, no sé, del personaje protagónico, ¿no? Las oscuridades del protagónico. Bueno, Hamlet es el ejemplo, un número uno de eso, que es su propio enemigo, ¿no? Su propia parte, ¿no? Con sus miedos. O, pero nada peor en general drama que poner todo afuera, ¿no? O poner al malo donde se lo culpa, etcétera. Entonces, a veces lo de fuerza antagónica, que bueno, que sería esto mismo que yo estaba diciendo, fuerza uno, fuerza 2, síntesis, fuerza uno, fuerza 2, síntesis, se malentiende a el bueno y el malo, ¿no? Esta polaridad que no... para mí el buen drama no tiene buenos y malos, sino como grises, y en momentos son más buenos y más malos, pero encierran el drama de la vida y es que ninguno de nosotros es tan bueno ni ninguno es tan malo. Bien. Dios es máquina, así como decían los griegos. Claro. En este caso se puede aplicar. Hay algo que nos también comentan en el chat. Bien. Hay algo, digamos, esto y también para ir cerrando, me parece. Hay que siempre tener cuidado que no se sienta la mano del guionista en los eventos, ¿no? Como tener mucho cuidado en no querer hacer. Yo imaginé el final, esto es algo muy típico, imaginé el final. Ni escribí nada, pero el final ya lo tengo. Y entonces, en vez de dejar desarrollar y hacer el proceso de escritura, hago que todo sea para concluir en ese final que ya empecé antes de empezar. Entonces, como si no escribí la historia casi, la conduje únicamente a eso que a mí ya se me había ocurrido mucho antes de vivir el proceso de investigar esa historia. Entonces, yo trato de hacer mucho hincapié en que los finales los dejen para el final, no, no, no al principio, porque, bueno, uno puede tener una imagen o una idea, pero hay que ver si se llega. Es una hipótesis. Para mí, en ese sentido, la escritura comparada con un experimento es muy buena porque yo parto de una hipótesis y voy a ver a dónde llego. Voy a probar si llego a eso que yo creo, pero por ahí no, por ahí me lleva a otro lado, ¿no? O por ahí no es lo que yo creía. Perfecto. Bien, bueno, los invitamos a hacer algunas últimas preguntas porque ya vamos a ir redondeando. Yo mientras tanto consulto esto por ahí.
no es en especialidad, pero uno de los proyectos de Mar del Plata es una animación. Hay personajes que son pelotas, y en este sentido, más allá de lo gracioso que pueda pasar, es una película que tiene su parte dramática, digamos. Hay una cuestión generacional que se pone en juego. Es un hijo que se opone a los mandatos familiares del padre. En esto, más allá, insisto, lo simpático, todos estos elementos es como si los trabajáramos como personas. Digamos, ¿cuál es la recomendación para aquel guionista en que esté trabajando todo lo que trabajamos, digamos, desde el guión como dramático o narrativo, se expresa de igual modo en una animación? Sí, sí, exactamente igual. Solamente, bueno, tiene que tener en cuenta seguramente qué es posible hacer, ¿no? Que sería el punto. Pero en cuanto a personajes, sí, exactamente igual. De hecho, dramáticamente, no sé, las películas de Pixar a mí me parecen increíbles, dramatúrgicamente hablando. Me parece que de hecho en animación hay veces que se puede jugar más todavía, en un buen sentido, ¿no? Entendiendo, pero sí, bueno, tal vez es importante entender qué van a poder hacer y qué no, como marco para, bueno, no tener que retroceder frustradamente. Pero, pero en sí es exactamente igual. Bien. Bueno, insisto con la nueva invitación a que si hay alguien que tiene alguna duda, algún comentario hacia lo que está exponiendo Natalia, que lo diga, puede abrir el micrófono tranquilamente, puede abrir la cámara, nos vemos, si no también vamos a ir redondeando. Parece que ha sido demasiado claro. Realmente lo sos, Natalia. Una consulta desde, digamos, que no tiene que ver estrictamente con la charla. Las 3 películas tuyas, digamos, guionadas y dirigidas, se pueden ver a través de la plataforma de cine.ar. Mira, creo que justamente en este momento no tanto. No sé dónde se pueden ver en este momento. El cerrajero sí, el cerrajero creo que se ve en Cinear. Rompecabezas se veía, pero creo que creo que no lo renovaron aún. Y la afinadora en estaba, pero ahora creo que no, y no sé, ya estamos por conseguir. Y también están piratas por ahí. Claro, bien. Pero bueno, en todo caso, seguimos buscándolas, ¿no? Voy a hacer la publicidad pirata para. No, está bien. Y también, bueno, tenemos la exposición de Amparo Aguilar y invitamos a ver Mala Madre, que es la película de enseñar. Y bueno, esto también invitando a que se vea mucho más cine nacional, ¿no? Películas de quienes se exponen, que son personas que han hecho cosas muy buenas, sino también para aprovechar, meterse a buscar más cine nacional. Y esto que decíamos, no sé si tratar de buscar una identidad propia como cine nacional, pero sí tratando de terminar de consumir siempre las mismas producciones o que vienen del mismo país, por más variado que nos parezca. Porque tenemos mucha producción y que además nosotros queremos hacer que después, el día de mañana, nos miren a nosotros. Eso es lo más lindo. Una de las cosas que se piden es pensar en un público posible, y a veces nos cuesta imaginarlo cuando todavía nosotros estamos desarrollando la idea. Pero bueno, es también muy interesante. Es un hecho comunicativo intensivo esto que busca, que la película le rebote a otro, digamos, que haya algo que se produzca. En principio van a ser los jurados los que estén evaluando nuestra película escrita, pero bueno, el sueño es que se produzca esto, un hecho comunicativo, y no solamente sacarme las ganas, la pulsión de que, insisto, en los primeros proyectos es posible que nos pase eso. Bueno, hay películas que han cambiado a personas, que han salvado vidas, ¿no? Siempre, y la forma de me parece súper interesante, de exploraciones narrativas más locales. En el cine nacional siempre vamos a encontrar algo que nos pertenece, ¿no? Bien. Bueno, al respecto, vamos con la última pregunta y así vamos cerrando. ¿Has algún curso de escritura? Preguntan en el chat.
Mira, justo empiezo el miércoles que viene un seminario que se llama de Punción Vital y Intuición, que es para escritores, bueno, guionistas, directores y actores. Y se combina, sería como una escritura en vivo, un poco esto que me preguntaban, que es encontrar el núcleo dramático de la escena y ponerlo a prueba en una escena, dos o tres que se van a ir haciendo, eh, para, para explorar los distintos puntos de vista de la escena que todavía no tengo clara. Y la verdad que en general es súper rica la experiencia de cómo se encuentra ese corazón, esa cosa, ese logline, pero mucho más que logline, como la parte íntima que uno tiene ahí y ¿qué es esta pregunta, no? Esa pregunta que contaba es algo que se suele contestar. ¿Cuál es esa pregunta esencial? Así que sí. Bueno, Van a compartimos. ser 8 encuentros nada más, virtuales. Por primera vez lo hago virtual y donde, bueno, hay una parte teórica y otra parte de improvisación. Bien. Bueno, vamos a compartir la información entonces para que les interese. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias, Natalia, la verdad, estupendo. Sos muy clara y me parece que justamente nos dejaste una cantidad importante de información que, insisto, para aquellos que están escribiendo, todas estas reestructuras que parten de obtener nuevos datos, por ahí los preocupan porque no saben si van a tener tiempo para entregar en Glazer. Me parece que esto es un crecimiento para todos los que escuchamos, como escuchamos a los demás expositores, que se pueden trasladar al Glazer de este año o a cualquier otro proyecto. Enormemente agradecidos porque la virtualidad nos ha obligado a hacer cosas que pensábamos hace 4 meses atrás, pero también nos están dando esta posibilidad de encuentro que antes pensábamos que solamente podía ser presencial, que teníamos que ir a escuchar en determinado lugar, pero bueno, ahora estamos todos de algún modo acostumbrándonos también a estos sistemas y le sacamos el provecho posible. Así que enormes gracias porque bueno, nos has enseñado mucho. Eso es maravilloso, ¿no? Bueno, de hecho este seminario, por ejemplo, tengo de Colombia, gente de México, o sea, de toda Latinoamérica que se han notado. Y por primera vez se puede hacer algo así. Claro. Y bueno, bienvenido. Bien, nosotros para ir cerrando, más allá de agradecerle nuevamente a Natalia, les recordamos, y después, bueno, le vamos a dar otra vez la palabra para que pueda despedirse. Nuestro próximo encuentro, en realidad, para aquellos que hayan presentado proyectos a las mentorías, es el jueves a las 10 de la mañana, y el lunes próximo tenemos la última charla abierta con Nicolás Bache, también a las 6 de la tarde, el vicepresidente del Instituto de Cinematografía, que ha sido uno de los grandes pilares siempre del curso Glazer. Así que también va a valer mucho la pena escucharlo, porque además no solo es una persona que ocupa un cargo, sino que tiene una enorme trayectoria realizando cosas como productor y también como director. Así que va a ser muy valiosa también la palabra de Nicolás el lunes próximo. Así que bueno, nuevamente gracias, Natalia, y esperamos también, supongo, que estarás trabajando en proyectos nuevos, como recién nos mostraste. Esperamos que a pesar de la pandemia, pronto los podamos realizar. Muchas gracias a ustedes, felicitarlos también porque me parece que todo lo que es, como les decía, apostar al desarrollo, acompañar a proyectos que se están desarrollando es poner amor y esa es la mejor manera de que las cosas crezcan. El Glazer como ¿no? Era el único concurso que existía de desarrollo y eso es increíble porque las películas son súper difíciles de desarrollar, se necesita mucho más desarrollo. Ahora está el concurso regional y el nacional que también son para desarrollo, para escritura y está buenísimo, pero que ustedes hagan esto ayudan a que el desarrollo tenga más apoyo, ¿no? Y eso es fundamental. Así que los felicito. Muchas gracias a todos. Gracias en nombre de la Secretaría de Producción e Innovación de la Secretaría de Cultura. Bueno, también agradezco en forma personal a Pablo Poli, que es uno de los referentes que ha organizado todo esto, tenido de buen criterio y bueno, con la ayuda de la nueva gestión para que se lleve adelante toda esta formación digital, digamos, online.
Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias por haber participado. Hasta luego. Gracias, Natalia. Un beso grande. Beso grande.